Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un gozo estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver un tema que se titula Limpiando los escombros. Este tema surgió a partir de que tuve un sueño en donde yo me veía caminando por un túnel, pero hacia donde yo iba caminando siempre me encontraba con escombros, ¿verdad? Me encontraba con piedras enormes de las paredes que habían sido destruidas, ¿verdad? Entonces, para mí era muy difícil llegar hasta donde tenía que llegar. Cuando se termina ese sueño, pues surge en mí la idea de, Señor, ¿por qué quieres hablarme de este tema? ¿De qué se trata? Y el Señor me llevó a la palabra de Nehemías 4:10. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice así: Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Aquí nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que Nehemías había sido llamado para edificar, ¿verdad?, los muros de Jerusalén. Estas murallas habían sido destruidas, incluso las puertas de las murallas habían sido quemadas. Y por esa razón Nehemías se vio en la necesidad de ir para reconstruir todo esto, ¿verdad? Pues en esta hora, amadas hermanas, el Señor nos está diciendo que en ocasiones podemos encontrarnos escombros y en esta palabra nos va a indicar cuáles son esos escombros, ¿verdad?, que posiblemente tenemos en nuestras propias vidas, en nuestras familias o dentro de la congregación. Y vamos a hacer una oración. Amado Señor, te rogamos, Señor, en esta hora, que tú seas, Señor, con nosotras, Padre Santo, que tú nos permitas, Señor, recibir tu palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. Te ruego, Señor hermoso, que tú unjas estos labios, Señor, para compartir esta palabra, Señor, de vida, que no sea, Señor hermoso, solamente palabra de mí, Señor, sino que salga, Señor, de tu propia boca, Señor precioso. Señor, dirige, Señor, toda esta enseñanza, toda esta palabra, Señor, que va a ser expuesta para honra y gloria de tu nombre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues así pasó en la vida de Nehemías, hermanas, que él quiso restaurar las murallas de Jerusalén, pero cuando él llegó al lugar encontró muchos escombros, ¿verdad? Como todo estaba destruido, no tenía la oportunidad de levantar las murallas así tan, rápidamente, pues. Entonces, es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos construir algún edificio o alguna casa o no sé, algo que necesitemos, pues es necesario primero limpiar todo el terreno, ¿verdad? Quitar todo lo que está estorbando. Si tratáramos de levantar una barda, una muralla o algo así encima de los escombros, pues no podría sostenerse, ¿verdad? Entonces esos desechos o ruinas no nos permitirían construir, ¿sí? Por eso en esta ocasión vamos a ver que es necesario que limpiemos los escombros. Como ya les había mencionado, los escombros que tal vez están en nuestra propia vida, en nuestra familia o incluso dentro de las congregaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos los escombros y estos escombros llegan a ser bastantes, pues puede incluso venir algo a nuestra vida como el hecho de pensar, ay, ¿por dónde voy a empezar a limpiar? ¿Sí? Sobre todo cuando las circunstancias llegan sin previo aviso, o sea, esas circunstancias que provocan escombros, muchas veces llegan sin previo aviso, ¿no? Tomemos el ejemplo de cuando a lo mejor hay un temblor, un terremoto, hermanas, un huracán o incluso un tsunami, ¿verdad? En alguna ocasión, cuando yo estaba viendo un documental de un tsunami que había pasado en alguna parte del mundo, me di cuenta de que pues ese tsunami había causado muchas pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas materiales, entre otras cosas, ¿verdad? Había sucedido pues ese desastre y pues toda la gente había tenido alguna pérdida, ¿sí? Entonces solamente habían quedado escombros, ¿sí? Entre ese documental salió la entrevista a un joven en donde él, la verdad, estaba súper sorprendido
de todo lo que había sucedido, ¿no? Él se sentía pues angustiado, asustado, porque decía, ¿cómo es posible que en el restaurante donde yo comí un día antes, ahora no había nada, había sido totalmente destruido, ¿verdad? Entonces él estaba aún todavía incrédulo ante tal catástrofe, ¿verdad? Y decía él, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, hemos perdido tantas cosas, se perdieron muchísimas cosas, ¿no? Y solamente están quedando los escombros. Entonces, esa ciudad donde había pasado ese tsunami, pues como estaba toda destruida, pues, ¿qué pasó? Que la gente que sobrevivió dijo, necesitamos reconstruirla, ¿verdad? Pero antes de construir, pues antes de reconstruir era necesario quitar todo lo que estaba en ruinas. En situaciones así, pues no es fácil, ¿verdad, hermanos? Volver a empezar, todo lo que estaba ahí en ruinas, todo el escombro, pues habían habido muchas pérdidas, pero aún así la gente estaba dispuesta pues a volver a empezar, ¿verdad? Con ese dolor, a lo mejor, con esa angustia, pero pues era necesario, ¿verdad? Volver a reconstruir la ciudad. Y entonces vamos a ver, hermanos, amadas hermanas, qué significa la palabra escombro. La palabra escombro, ¿sí? La busqué y significa la palabra 6080, polvo, lodo, tierra, barro, ceniza o mezcla, ¿sí? Y de igual manera me di a la tarea de buscar otro significado más, que es la palabra 8074, que significa aturdir, devastar, angustiar, arruinar, despojar, ruina, ¿sí? Entonces, qué difícil, ¿verdad? La palabra escombro significa todo conjunto, ¿sí?, de desechos que quedan de una obra o de un edificio, todo aquello que está en ruinas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a poder aplicar todo esto en nuestra vida? Poco a poco lo vamos a ir viendo a través de lo que el Señor nos va a mostrar en esta palabra, ¿verdad? Vemos nuevamente en Nehemías 4:10, dice que la gente ya estaba eh, desanimada, que estaba empezando a desanimarse porque empezaron a ver tantos escombros que dijeron, "Ay, no vamos a poder, ¿verdad?". El ver tantos escombros muchas veces causa frustración y dificulta el trabajo, entonces no pueden proseguir con la tarea que tenían encomendada, ¿sí? Igual en nuestra vida, cuando tenemos esos escombros, muchas veces no podemos reconocer las piedras que sí nos van a servir para volver a empezar a construir, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida personal, en la familia o en la propia congregación, muchas veces no sabemos cómo volver a empezar. Y todo aquello que está estorbando, todo aquello que está en ruinas, pues nos va, apartando de vivir en santidad, ¿verdad? Nos va apartando de poder construir ese muro que necesitamos para nuestra protección. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de escombros, ¿verdad? ¿Qué serán esos escombros que están afectando a nuestra vida? Pues algunos de ellos es, por ejemplo, no olvidar el pasado, la pereza, la falta de perdón, la autosuficiencia, el orgullo, los pleitos, la baja autoestima e incluso hasta los divorcios, cosas que van afectando a nuestra vida, ¿verdad? Y que lamentablemente en muchas ocasiones vienen de generación en generación. Van pasando de familias a familias a familias generacionalmente. Entonces vamos a ver que un escombro es todo aquello que no le da la gloria a Dios y ocupa el tiempo que le corresponde a Él, ¿verdad? A nuestro Dios hermoso y maravilloso. Aquí vemos a través de la palabra de Nehemías que la reacción del pueblo ante todo esto que estaba estorbando, ante todos estos escombros, pues vemos que fue el desánimo, que se sintió débil el pueblo y que incluso decían nuestras fuerzas se están acabando, ¿sí? Pero aquí, amadas hermanas, es necesario hacernos la pregunta a nosotras mismas. ¿Cómo reaccionamos nosotras ante esas dificultades, ante esos escombros que muchas veces detectamos en nuestras vidas? ¿Sí?
cuando empezamos a reflexionar cuáles son esos escombros, pues puede venir esos pensamientos de que pensamos que definitivamente van a continuar nuestras vidas en la ruina, nos vemos en un problema que no va a tener solución y por esa razón muchas veces reaccionamos llorando, enojándonos, desesperándonos y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces, amadas hermanas, lo vemos desde un punto de vista que no es el punto de vista de nuestro Dios hermoso y maravilloso. Dios lo ve desde otro punto, ¿sí? Él lo ve como una oportunidad. Mientras nosotras en muchas ocasiones lo vemos como una dificultad, ¿sí? Como un estorbo, para nuestro Señor amado, pues es diferente. Lo ve como una oportunidad para que nosotras podamos salir victoriosas, para que nosotros vayamos aprendiendo y creciendo, para que nosotras logremos levantar todos esos escombros y desecharlos de nuestro camino, ¿verdad? Así como dice en Primera de Pedro 5:10, veamos lo que dice la palabra de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El punto de vista de Dios nos lleva a decirnos que sí vamos a padecer un poco, pero que a la larga, que al final Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer, ¿verdad? ¿Cómo nos va a llevar hasta esto? Pues nos va a hacer fuerte, ¿sí? Más fuertes cada día, amadas hermanas. Esa situación que nosotros vemos como dificultad o como estorbo, el Señor nos va llevando para crecer y ser más fuerte en Cristo Jesús, ¿sí? De esa forma, vamos a dejar esa vieja herencia, esos escombros generacionales y vamos a poder tomar esa nueva herencia y ahora sí que dejar esa herencia de bendición para las siguientes generaciones, ¿sí? El Señor, fíjense nada más, nos está mostrando que aunque nosotros vemos escombros, Él lo ve como esa oportunidad para que su carácter se vea mostrado a través de nosotras, para que su gloria y majestad se vea reflejada a través de nosotros, ¿sí? Yo sé que a veces el ver que hay escombros en nuestra vida, el ver que hay situaciones que están llevando a nuestra vida en ruinas, pues es doloroso, ¿verdad? Y a lo mejor, como le pasó al pueblo de Nehemías, bueno, cuando estuvo Nehemías, pues nos lleva a sentirnos pues desanimadas, ¿sí? Pero es necesario, hermanas, que veamos que esos escombros no nos dan la oportunidad de edificar ese muro, ¿sí? Como lo hizo Nehemías. Entonces, por eso yo sigo insistiendo, hermanas, la palabra de Dios nos está diciendo, saca esos escombros, es necesario quitar esos escombros, ¿sí? El quitar los escombros, amadas hermanas, no es una opción, o sea, no es alguna alternativa que el Señor nos esté otorgando, o sea, no nos dice, bueno, si quieres, ¿sí? A ver si por ahí se te ocurre sacarlos. No, el quitar los escombros, el recoger esos escombros y desecharlos es algo que debemos hacer, algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nehemías tenía que despejar todo lo que estaba ahí, todas las partes que estaban destruidas del muro las tenía que quitar, ¿sí? De lo contrario, las murallas de Jerusalén no iban a permanecer ya reedificadas, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanas, que quitemos esos escombros, ¿sí? Ahora, en nuestra propia vida, ¿sí? No podemos construir, no podemos proseguir, no podemos seguir creciendo para la gloria de Dios, si el escombro no es desechado, si el escombro no es eliminado, ¿sí? No sé si han visto, amadas hermanas, algunos programas que se llaman, este programa de acumuladores, donde la gente va guardando cajas, regalos, cosas que a lo mejor por ahí, son de su agrado, pero que a lo mejor ya no las usan y las van guardando dentro de su casa.
al final son tantas las cosas que están ahí estorbando que ya ni pueden caminar, ya ni pueden convivir como familia, son tantas que pues no es algo fácil, ¿verdad? Convivir en ese lugar. Entonces la gente les muestra que es necesario sacar todo aquello que no es agradable, que está estorbando, ¿verdad? Entonces es difícil quitar todo eso. Cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, oigan, hoy nos toca hacer limpieza, hoy nos toca realizar alguna actividad, vamos a hacerlo con ánimo, con gozo, muchas veces nos dicen, ay, no, 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 ya mamá nos va a poner a trabajar, ¿verdad? Entonces, el limpiar nuestras casas a veces nos lleva a decir, ay, nos toca trabajar, ni modo, ¿verdad? Entonces, yo recordaba que en alguna ocasión que les decía a mis hijos, vamos a hacer esto, vamos a empezar a limpiar porque se va a levantar un cuarto aquí en nuestra casa, pues uno de mis hijos decía, ay mamá, es que nos está costando mucho trabajo en la limpieza, la verdad está siendo muy cansado y dice, espero que cuando yo quiera formar una familia, pues no tenga que construir una casa, ¿no? Sino más bien comprar una casa ya hecha, ¿verdad? Entonces, qué difícil es limpiar para poder levantar una edificación, ¿verdad? Un edificio, una casa. Y pues así, amadas hermanas, aunque cuando nos toque en estos momentos sacar todo escombro, todo lo que está estorbando, pues ni modo, hermanas, no podemos decir no lo vamos a hacer, sino que todo lo contrario, que estemos dispuestas a hacerlos. Yo sé que en muchas ocasiones, cuando estamos quitando esos escombros, cuando estamos delante de nuestro Señor precioso, diciéndole, Señor, hay algo que me está estorbando, mira, aquí está, nos podemos sentir vulnerables, hermanas. ¿Qué quiere decir? Como viene el cansancio, decimos, ay, no, ahorita no puedo pelear la batalla, ahorita no puedo hacer las cosas porque estoy un poquito agotada, porque está siendo difícil sacar todos estos escombros. Entonces, también pueden llegar pensamientos como, si quitamos el escombro, ay, ¿qué voy a hacer? Va a salir polvo, va a salir más tierra, no sé, incluso puede suceder algún accidente. Entonces, aunque vengan ese tipo de pensamientos, amadas hermanas, es necesario quitar los escombros en nuestra vida y dentro de nuestras familias, ¿verdad? Esos escombros generacionales, como les había dicho, la falta de perdón o la baja autoestima, eh, en muchas ocasiones ya estamos acostumbrados, ¿verdad? A ellos. En muchas ocasiones ya es una forma de vida, es una rutina el vivir con esos escombros. Hay muchas familias que viven con los escombros de los pleitos y ya es un estilo de vida, es una forma de vivir. Entonces, cuando alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? Tu vida tiene un escombro, es necesario sacarlo. Ay, como que aún seguimos pensando, ¿cómo me voy a deshacer de eso? Es que es parte de mí, o sea, va a ser difícil desecharlo. No, no voy a poder, ¿no? Entonces, pero amadas hermanas, esa es una manera equivocada de pensar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de deshacernos de nuestra vieja manera de vivir, ¿sí? El Señor nos está haciendo ese llamado de quitar todo aquello que está estorbando para que Dios pueda restaurar nuestras vidas, ¿verdad? Y nuestras familias. Entonces, ¿quién de ustedes estaría dispuesta a dejar esos escombros dentro de sus vidas y dentro de sus familias? ¿Quién de ustedes estaría dispuesta a dejar esos escombros que no dan oportunidad de levantar los muros de protección? Creo que ninguna de nosotras, ¿verdad, amadas hermanas? Creo que ninguna de nosotras estaría dejando a nuestros hijos sin protección, a nuestras familias, a nuestra propia vida, sin ese muro de protección, ¿verdad? Entonces, sin ese muro que se va a levantar alrededor de nosotros y que nos va a llevar a crecer, ¿verdad? De manera que saludable, de manera bendecida en Cristo Jesús, con su fortaleza, ¿verdad? Siendo guiadas bajo su mano poderosa. Creo que ninguna de nosotras estaría dispuesta a pues dejar así los escombros y que prosigan haciendo de las suyas, ¿verdad? Entonces,
Pero si en alguna de nosotras todavía persiste esa idea de que pues a lo mejor no es necesario quitar los escombros, es que hay ciertas cosas que todavía están estorbando, o sea, hay ciertas cosas que todavía están impidiendo, ¿verdad? El que tengamos el ánimo de quitar esos escombros. Y entonces vamos a ver que la primera de ellas es tener un pensamiento. Veamos qué pensamiento, y sería un pensamiento equivocado. Pensar que la cantidad de ruinas es bastante, que como el escombro es mucho, mejor ni empiezo, mejor que el escombro ahí se quede, ¿sí? O pensar que no puedo porque es tanto, tanto que no lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, ese pensar, pues nos está estorbando, ¿verdad? Veamos otra cosa más que nos impide quitar los escombros. Creer que estamos solas. ¿Cuántas de nosotras en alguna situación difícil, en alguna situación que nos hace sentir decaídas, decimos, ay, Dios no me escucha, nadie me comprende, nadie me acompaña, nadie me apoya, ¿sí? Pero fíjense nada más, hermanas, ¿cómo podemos tener esos pensamientos si la palabra de Dios constantemente nos dice que no estamos solas, ¿sí? ¿Quién está con nosotros? Pues nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y veamos lo que nos dice Mateo 28:20 en su parte B. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro Padre maravilloso constantemente a través de su palabra nos dice que no estamos solas, que Él nos acompaña, ¿verdad? Él que tiene todo el poder y que es nuestro Padre Celestial. Entonces, como Padre, siempre está con nosotras. Veamos otro tercer eh, obstáculo que tenemos para poder sacar los escombros. Y es que no esperábamos situaciones difíciles, que no esperábamos tener obstáculos en nuestro caminar con Cristo, que no esperábamos padecer, ¿verdad? En este camino. Entonces, eso es una idea que también no tiene un fundamento, porque la palabra de Dios, como habíamos visto en Primera de Pedro 5, 10, dice que nosotras venimos a padecer un poco, ¿sí? Pero nosotras creemos que por ser hijas de Dios no vamos a tener ninguna dificultad. Y no es así, amadas hermanas, ¿sí? Muchas veces no estamos preparadas para, pues, enfrentarnos a esos obstáculos y tampoco estamos preparadas para vencerlos. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que no va a haber ninguna dificultad en el caminar con Cristo. Y es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, todos estos pensamientos, todo el creer que estamos solas y pensar que no iba a haber obstáculos en nuestra vida, debemos de desecharlo, debemos de hacerlo a un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo así vamos a poder sacar esos escombros, esas ruinas en nuestras vidas, ¿verdad? Todo aquello que nos está estorbando, ¿sí? Y es necesario sacarlos porque, créanme, nuestro Padre maravilloso no quiere vernos de esta manera, no quiere vernos en ruinas, ¿verdad? No quiere ver a nuestras familias en ruinas. Entonces, vamos a ver que al Señor no le agrada todo eso, ¿sí? Para Él los escombros son totalmente desagradables. Él quiere que nos limpiamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué los escombros no son agradables delante de Dios? Veamos, número 1, porque no nos sirven para nada, ¿sí? Veamos lo que dice Mateo 5:13. Busquemos la palabra de Dios de Mateo 5:13. Fíjense lo que dice nuestro amado Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotras, amadas hermanas, no servimos para nada, podemos ser desechadas, ¿verdad? Entonces aquí la palabra nos está diciendo debemos de ser la sal y la luz del mundo, ¿sí? Y los desechos, los escombros no sirven para nada,
¿sí? Aunque muchas veces nosotros en nuestro diario vivir guardamos cosas que no nos sirven, ¿sí? En la casa muchas veces guardamos la mesa, que a lo mejor ya le falta una patita, pero que nos trae en preciosos recuerdos, ¿verdad? Ya no nos sirve para nada, pero ahí la seguimos guardando. O incluso la maceta que tiene alguna plantita por ahí seca y aún la seguimos así como que guardando, la seguimos dejando ahí en nuestra casa, ¿sí? Entonces, no es algo agradable tenerlo, ¿verdad? No es algo que nos está sirviendo, ¿sí? Pero aún lo seguimos dejando ahí. Entonces, en nuestra vida, ¿sí? Guardamos cosas que no son de provecho, no nos sirven, pero las seguimos atesorando como si fueran una valiosa herencia, como un hermoso tesoro. Entonces, hay que ver, amadas hermanas, cuáles son esas cosas que no nos están sirviendo para seguir en el camino de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver solamente 3 cosas, pero recuerden, amadas hermanas, que pueden haber muchísimas, ¿verdad? Entonces, cosas que no nos sirven para nada, pero que sin embargo van pasando en muchas ocasiones de generación en generación. Veamos una, la pereza, ¿sí? La pereza en Proverbios 21-25 nos dice de la siguiente manera. Veamos Proverbios 25. Proverbios 21-25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. ¿Sí? Muchas veces, aunque no sea de provecho el ser perezoso, mucha gente permanece en esas situaciones, siendo perezosa, ¿verdad? Hay varones que en lugar de proveer para sus familias, que en lugar de trabajar para ser ese cabeza de familia y proveer a sus hijos, pues dice mejor no hago nada. ¿Sí? Él sigue enseñando a sus hijos que el varón pues tiene que vivir en la pereza, ¿verdad? Y no es nada provechoso la pereza. Sin embargo, como les comento, se pasa de generación en generación. Vamos a ver otra cosa que también no nos sirve para nada, que es la autosuficiencia. En Juan 15:5 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a ver Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra de Dios nos dice que si no estamos en Cristo Jesús no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? No haremos nada de provecho, pero hay mucha gente que quiere hacer las cosas sin Cristo. Aún en estos últimos tiempos hay gente que dice, no, no quiero nada con Cristo. Yo puedo solo, ¿verdad? La bendición que tengo es porque yo la he conseguido. La economía que yo tengo es porque yo la he conseguido. Y así hay mucha gente que vive queriendo hacer las cosas por sí solos, ¿verdad? Con esa autosuficiencia. Pero de igual manera la autosuficiencia no nos trae nada de provecho. Veamos otra cosa que nos estorba, la falta de perdón. En Mateo 18:35 nos dice la palabra, vamos a ver. Mateo 18:35. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces el Señor nos está haciendo un llamado a perdonar, pero hay mucha gente que pasa sin perdonar. Hay familias enteras que pasan de generación en generación sin perdonar, ¿verdad? Ahí tenemos una película muy famosa de Romeo y Julieta, en donde la falta de perdón, la rencilla que tenían de una familia con otra, no se terminaba, seguía pasando de generación en generación. Y así sucede en muchas familias. Entonces es algo que tampoco nos trae provecho, ¿verdad? Que no nos sirve para nada. Pero en muchas ocasiones ahí la seguimos guardando, la seguimos practicando, ¿verdad? Esos escombros los seguimos dejando en nuestra vida y en nuestras propias familias. Veamos por qué más es necesario sacar esos escombros, ¿sí? Para esto vamos a ver Gálatas 5:7. Veamos lo que nos dice la palabra en Gálatas
5:7. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que los escombros son un estorbo. Es necesario sacarlos, amadas hermanas, porque nos estorban para continuar, ¿sí? Aunque a lo mejor para poder construir llega a salir algún cascajo, llega a salir algunas piedras que ya no nos sirven, pues en muchas ocasiones las dejamos ahí en el camino, en nuestro camino, ¿verdad? Y entonces para poder pasar, pues nos es un estorbo. Entonces así, igual hay cosas que nos estorban y que nos van a hacer tropezar y que nos van a hacer caer y que nos van a hacer llegar hacia el pecado. Entonces, amadas hermanas, en nuestra vida, pues hay cosas que estorbamos, que nos estorban, pero que no nos dejan recibir la bendición de Dios. Entonces, ¿qué son esas cosas? Vamos a ver algunos ejemplos. Los vicios, ¿sí? Los vicios del alcohol, a lo mejor de no sé, del fumar, a los vicios que nos están ahí estorbando, pues nos estorban para tener una paz familiar, para tener la paz en nuestra propia vida, ¿verdad? Nos llevan a estar ocupados en estos vicios y nos van apartando de conocer a Cristo, de convivir con Cristo, de ver a Cristo, ¿sí? Incluso vamos a ver otro ejemplo, las malas amistades. ¿Sí? Esas malas amistades que en muchas ocasiones llegan a la vida de nuestros hijos, y les dan malos consejos, ¿verdad? Los van ahí jalando de poquito en poquito para incitarlos hacia el pecado. Entonces también son cosas que están estorbando esas malas amistades. ¿Qué otra cosa nos puede estorbar? Las relaciones prohibidas. ¿Sí? Llegan de manera sutil, van envolviendo esas relaciones que están prohibidas ante los ojos de Dios y sin embargo, ¡ras! Sucede que mucha gente se mete en esas relaciones, ¿verdad? Que se enreda en esas relaciones como la infidelidad. Entonces son cosas que nos están estorbando. Amadas hermanas, ¿hay cosas que estorban en tu vida? Espero que el Señor vaya haciendo esa reflexión en ti misma para ir desechando todo estorbo, ¿verdad? Veamos por qué más es necesario sacar esos escombros, ¿sí? Veamos en la palabra de Dios, primera de Pedro 2:16, que nos dice de la siguiente manera. 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El Señor nos ha dado la libertad, ¿verdad? Nos ha dado cierta libertad, pero en muchas ocasiones ponemos pretextos para no detenernos a hacer lo malo, ¿sí? Dejamos que nuestros pies corran presurosos, 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 así, corriendo a hacer lo malo. Entonces, el Señor sí nos permite el caminar, el continuar, ese caminar con Él, ¿verdad? Pero no podemos poner esos pretextos para decir, híjoles, me equivoqué, ups, se me salió, híjoles, ya hice lo malo, ¿sí? Muchas veces creemos que el correr presuroso a hacer lo malo, pues no nos llevan a dar un mal testimonio, ¿no? Creemos que pues a lo mejor nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Pero esos pequeñitos detalles, ¿sí? Es necesario tomarlos en cuenta, es necesario decirle al Señor, sí, es cierto, he hecho lo malo, ¿sí? Entonces son cosas que debemos evitar, amados hermanos. Fíjense nada más, vemos algo como las malas palabras. No estamos hablando de solamente las groserías, ¿sí? El, el hacer lo malo no es solamente eso, ¿verdad? Es a lo mejor el decirles alguna ofensa a nuestros hijos, es a lo mejor el decirles no estás haciendo bien las cosas, voy a creer. Entonces, las malas palabras que en muchas ocasiones salen de nuestros labios, de lo profundo de nuestro corazón habla la boca, entonces eso nos lleva a hacer lo malo, amadas hermanas, y es algo que debemos evitar.
Creemos que son cosas pequeñitas, pero que sí causan escombro en nuestras vidas. ¿Qué más? Los lugares por donde andamos, ¿sí? Muchas veces decimos, ay, voy a tal lado, no pasa nada, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué pasa? Si pasa algo, ¿verdad? Si sucede algo que nos lleva a dar ese mal testimonio. Entonces, tengamos cuidado de los lugares que frecuentamos, amadas hermanas. En nuestra vida ya no puede estar el ir, no sé, a lo mejor que los jóvenes se vayan a una discoteca, ¿verdad? Y que no sea tan fácil para ellos el decir no pasa nada, ¿sí? Nadie me ve. No, al contrario. Veamos que sí nos llevan a hacer lo malo, ¿sí? E incluso, fíjense, los malos pensamientos es otra situación donde nos podemos encontrar y decir, ay, pero no lo dije, solamente lo pensé. Sin embargo, también son estorbos, son escombros en nuestro diario vivir, ¿verdad? Esos malos pensamientos también debemos de desecharlos. Entonces aquí vamos viendo, amadas hermanas, que hay muchas cosas que nos están estorbando, que hay muchas cosas que están quedándose en nuestra vida como escombros, ¿verdad? Y hoy, el día de hoy, amadas hermanas, el Señor no solo nos da la oportunidad de quitar los escombros de nuestra propia vida, de la vida que tenemos como esposas, como hermanas, como hijas, ¿verdad? Nos da la oportunidad también de sacar los escombros que vienen de muchas generaciones atrás, ¿sí? Veamos la palabra de Dios en Isaías 61:4. Dice de la siguiente manera: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Qué bellísimo que el Señor también nos está dando la oportunidad de quitar esas ruinas que vienen de generación en generación, esas herencias ancestrales que en muchas ocasiones no sabemos cómo terminarlas, cómo desecharlas, ¿verdad? Que no sabemos cómo decirle al Señor, Padre, ayúdame a sacarlas, ya no quiero que sigan pasando a la vida de mis hijos, ¿verdad? Entonces, aquí, quitar los escombros es una decisión, hermanas. ¿Sí? Es una decisión personal y necesaria, ¿sí? Tanto para nosotras como para nuestra familia, ¿sí? Si nosotros nos damos a la tarea de sacar todos esos escombros, estamos dando la oportunidad de que nuestra familia, de que nuestra vida, incluso de que la iglesia, pueda crecer, que pueda tener ese crecimiento, que pueda tener una buena salud espiritual y que el cuerpo de Cristo esté preparado para la venida del Señor. ¿Sí? Entonces es una oportunidad que el Señor nos está dando, el quitar todos esos escombros, desechar todas las ruinas de nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, queremos crecer en Cristo Jesús, queremos tener ese crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Nuestro ser quiere estar preparadas para la venida de nuestro amado Jesucristo. Pues aquí vamos a ver que necesitamos hacer también ciertas cosas. La primera de ellas es orar a Dios para que su Espíritu Santo nos haga ver, amadas hermanas, cuáles son esos escombros que aún nos están estorbando, ¿sí? Esos escombros que a lo mejor han venido de generación en generación. Es importante que el Espíritu de Dios nos haga reconocer cuáles son esos escombros que es necesario retirar, ¿verdad? Para edificar bajo una buena base, esa nueva base que es Jesucristo nuestro Señor maravilloso, ¿verdad? Sin el Espíritu de Dios no podemos sacar los escombros. Sin el Espíritu de Dios no podemos ni aún edificar en Cristo Jesús. Entonces es necesario orar a Dios para que su Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Nos lleve de la manita. ¿Sí? A veces necesitamos ser llevadas de la mano, ¿verdad? Entonces,
Ahí vemos, por ejemplo, al rey David en el Salmo 51, ahí pueden ustedes leerlo con más calma, y vemos cómo es que David clamaba al Señor, pidiéndole que le ayudara a ser limpiado, ¿verdad? David reconocía que había cosas que estorbaban en su vida y que pedía la ayuda de Dios para ser limpiado, ¿verdad? Para ser perdonado. Entonces, así, amadas hermanas, necesitamos nosotras orar siendo dirigidas por el Espíritu Santo. Necesitamos solicitarle, Espíritu de Dios, fluye en mí, ¿verdad? Bueno, la segunda cosa que debemos de hacer, ¿sí? Es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Para poder empezar a vivir apartadas y viviendo en santidad para la honra y la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, debemos de guardar la palabra para que nuestra vida sea consagrada a Dios, ¿sí? Y busquemos también la dirección para que nuestra familia sea consagrada, para que viva apartada para Dios. Entonces, ¿por qué guardando la palabra? Porque la palabra, amadas hermanas, nos lleva a ser guiados en nuestro caminar, ¿sí? La palabra de Dios nos da la oportunidad de no irnos ni a derecha ni a izquierda, sino en ese recto caminar puestos los ojos en Cristo Jesús, ¿verdad? Para que no podamos desviarnos del Señor, ¿sí? Y solamente así podemos llegar a ser victoriosas contra el pecado. Victoriosas, aunque haya habido, aunque haya escombros en nuestra vida, podamos ser victoriosas y sacar todos esos escombros. Entonces, amadas hermanas, veamos. Lo primero, si recuerdan, lo primero que debemos de hacer es orar a Dios para que su Espíritu Santo nos guíe. Lo segundo que debemos de hacer es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero veamos lo que nos dice. Lo tercero que debemos de hacer es permaneciendo en Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo, el Padre podrá limpiarnos. El Padre podrá ayudarnos a desechar todo el escombro. Nuestro Padre maravilloso nos va a dar la oportunidad de sacar ese escombro y de esa manera posteriormente ser restauradas, reedificadas o renovadas, ¿sí? Si nos damos a la oportunidad de permanecer en Cristo, vamos a poder dar ese fruto precioso, ¿sí? Vamos a poder tener una vida fructífera espiritualmente. Vamos a poderle dar ese fruto agradable a nuestro Dios, ¿verdad? Si nosotras ya estamos en ese caminar con Cristo, el dar el fruto, amadas hermanas, es necesario. El Señor Jesucristo lo pide, ¿verdad? Como hijas de Dios, es necesario que nosotras demos ese fruto ante nuestro Dios hermoso, ¿sí? Entonces, así nos pone el ejemplo nuestro Señor como la vid. Dice que la vid produce frutos como las uvas, ¿verdad? Entonces, nosotras hemos sido llamadas para producir una cosecha abundante, amadas hermanas. Si esta vid, por ejemplo, que es una plantita, no se poda, no se limpia, es seguro que no va a poder dar un fruto, ¿verdad? Que no va a poder continuar creciendo y lograr dar ese fruto. Pues en nuestra vida pasa lo mismo. Si nosotras no somos limpiadas, ¿sí? Si nosotras no somos llevadas a quitar todos esos escombros en nuestra vida, pues no podemos levantar ese muro protector, no podemos edificar para nada. Entonces, ese muro que protege a nuestra familia debe de ser preparado, ¿verdad? Debe de ser, digamos, limpiado el terreno para poder edificar ese muro protector alrededor de nosotros. Dios quiere que seamos reedificados, ¿sí? Que Dios quiere reedificar todo lo que ha sido destruido, ¿sí? No importando cómo se encuentre, amadas hermanas. A lo mejor puede venir a tu pensamiento, ay, no, pues el Señor no va a poder porque mira, mi vida está totalmente en ruinas, ¿sí?
he recibido muchas herencias ancestrales y como que el Señor no va a poder con nada de eso, ¿verdad? Las he recibido y pues ni modo, aquí están. Pero ¿qué creen, amadas hermanas? No importando si los escombros son muchos, no importando si ya han pasado muchos años y que venimos cargando con esos escombros, para nuestro Dios hermoso eso no es imposible, o sea, no es imposible que los pueda sacar, no es imposible que pueda quitarnos toda esa carga de escombros, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, los muros de Jerusalén llevaban años, así, en ruinas. Pero aunque Nehemías sabía que llevaban muchos años en ruinas, él llegó, ¿sí? Y no se limitó, él dijo, Dios es el que me va a llevar y voy a levantar esos muros en el nombre de Dios, ¿verdad? En el nombre del Padre, ¿sí? Nehemías fue guiado por Dios. ¿Y en cuántos días creen que restauró los muros de Jerusalén? Los edificó en 52 días. No lo hizo solo, ¿verdad, amadas hermanas? Él tuvo la ayuda del pueblo. Pero aquí vemos que él pudo llevar a sacar escombros y de hecho a edificar, ¿verdad? Esos muros protectores. Así es que, amadas hermanas, no veamos como imposible que el Señor quite todos esos escombros, que el Señor quite todo lo que estorba, todo lo que nos sirve, todo lo que está por ahí haciendo nuestra vida imposible, ¿verdad? Entonces, no veamos que eso es imposible para los ojos de Dios. El Señor quiere que tú y yo, ¿sí?, bajo el fluir de su espíritu maravilloso, quitemos esas ruinas antiguas, que quitemos esos escombros antiguos. Nuestro Dios hermoso quiere que desechemos todo aquello que está, Señor, estorbando, ¿verdad? ¿Para qué quiere que quitemos todos esos escombros? Pues para levantar nuevos cimientos, ¿verdad? De generación en generación, ¿sí? Él no quiere estos este, viejas herencias, Él quiere esas nuevas herencias, esos nuevos cimientos donde su palabra va a poder ser establecida, donde su poder va a estar ahí en medio nuestro y de nuestras familias, ¿sí? Él va a limpiar todos los escombros para volver a edificar nuestra vida y la de nuestra familia, amadas hermanas. No tengamos miedo de que no se va a poder, ¿sí? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? No podemos seguir caminando en medio de esos escombros, amadas hermanas. Es necesario que los quitemos, es necesario que le digamos a nuestro Dios hermoso, guíanos para poder quitar esos escombros, amadas hermanas, que, fíjense, que no nos sirven, que nos estorban, que incluso nos llevan a hacer lo malo, ¿sí? Entonces, amadas hermanas, ustedes y yo podemos acercarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, aquí estamos, ¿sí? Qué mejor que estar a tus pies, amado Señor. Doblemos esas rodillas, amadas hermanas, y le pidamos al Dios que nos permita desechar todo escombro, desechar toda ruina de nuestras vidas, que no nos cansemos de buscar su presencia maravillosa, ¿sí? El Señor está dispuesto a escucharnos, el Señor está dispuesto a vernos, a decir, mi amada hija necesita sacar todos esos escombros. Ahí estoy con ella para poder limpiar todo lo que está en ruinas, ¿verdad? Entonces, no te canses, amada hermana. Dobla esas rodillas y ruégale a nuestro Dios hermoso y maravilloso que nos permita sacar esos escombros, porque de esa manera nuestras familias van a ser levantadas y prosperadas, porque de esa manera nuestras familias serán consagradas, apartadas, ¿sí?, para Dios y nos llevará de victoria en victoria. Amadas hermanas, en esta hora vamos a rogarle a nuestro Señor precioso y maravilloso. Señor, Dios hermoso,
Aquí estamos, Señor precioso, reconociendo que en nuestras vidas hay a lo mejor de estos escombros que están estorbando, Señor, esos escombros que no nos sirven para nada, esos escombros, Padre Santo, que a lo mejor nos llevan presurosos a hacer lo malo, mi Dios. Te rogamos perdón, Señor, porque sabemos, Señor, que hemos hecho lo malo, que a lo mejor nuestro caminar no ha sido agradable, que a lo mejor hemos dejado, Señor, que pasen, Señor, esos escombros de generación en generación, mi Dios. Mira, Señor precioso, quita todo aquello, Señor, que está estorbando. Permite, Señor, que tu Espíritu maravilloso nos guíe, Señor. Nos lleve, Señor, a reconocer todo aquello, Señor, que no nos sirve, Padre. Aquello, Señor, que nos ha dejado así permaneciendo, Señor, nuestra vida en ruinas, Padre, y aún a nuestras familias, Padre. Permítenos, Señor, estar dispuestos a reconocer que te hemos fallado, que hemos hecho, Señor, cosas que no son agradables delante de ti, que hemos dejado que aún nuestros hijos, Señor, no hagan, Señor, lo santo, lo agradable delante de tu hermosa presencia, Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos perdones, mi Dios, y que tu Espíritu, Señor, nos siga llevando, Señor, en ese camino, Señor, recto, en esos caminos de verdad y de justicia, Padre. Permítenos, Señor, desechar todo escombro para que tú nos des la oportunidad, Señor, de edificar, Señor, esos muros de protección alrededor de nuestra vida y de nuestras familias, Señor. Permite, Señor, desechar todo aquello, Señor, que no nos permite crecer, Señor, que no nos permite, Señor, ser llenos de tu sabiduría preciosa. Llévanos, Señor, a desechar todo aquello, Señor, que no nos permite a ser restaurados, Señor, a ser edificados, Señor, con tu poder y tu gloria maravillosa. Mi Dios, saca, Señor, a lo mejor toda esa pereza, Señor, todo vicio, Padre Santo, toda esa baja autoestima, mi Dios. Mira, Señor, aquello que a lo mejor aún no reconocemos, Señor, tú síguenos hablando, Señor, a pesar de que termine, Señor, este mensaje, tú sigues, Señor, hablando a nuestros corazones para que podamos desechar todo escombro, Padre. Llévanos, Señor, a seguir desechando, Señor, todo aquello, Padre, que no nos permite, Señor, estar ante tu hermosa presencia, mi Dios. No permita, Señor, que nuestras vidas queden en ruinas. No permita, Señor, que queden, Señor, enlodadas, Padre. No permitas, Padre hermoso, que nuestras familias, Señor, permanezcan así, Señor, en esas ruinas, sino que puedan ser levantadas con poder, Señor, con tu hermosa presencia, Padre, para que puedan ser esas familias prosperadas, Señor, para que nuestras vidas como mujeres, Señor, puedan de igual manera, Señor, ser prosperadas y ser guardadas, Señor, bajo esa protección maravillosa y preciosa, mi Dios. Te lo ruego, Padre Santo, desecha, Señor, todo escombro, Padre, deséchalo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre. Amén. Pues, amadas hermanas, gracias por su atención y que Dios las guarde y las bendiga cada día de su vida. Hasta pronto.